Llamamos al escenario nuevamente al doctor Alejandro Olaya, gerente de innovación de la ANDI. Adelante, Alejandro, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, este evento, la verdad, tiene mucho de innovación. Cada panel siempre está la conversación, la investigación, la ciencia. Sin duda un sector fundamental que la ha venido utilizando de una manera potente. En este ciclo vamos a ver, como el día de ayer, unos casos concretos en materia de innovación que están desarrollando iniciativas poderosas. Vamos a empezar con Mónica Villegas. Mónica Villegas lidera dentro de la ANDI el programa Visión 3030. Es sin duda un programa potente en los temas de postconsumo. Mónica es antropóloga de la Universidad de los Andes y bueno, ha estado en distintas instituciones, en el BID, en Bogotá, en programa Bogotá Cómo Vamos, en la Fundación Corona y bueno, y ahora liderando Visión 3030. Adelante, Mónica. Gracias. ¿Con este lo paso? Sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la presentación y la invitación. Yo vengo a contarles, como dijo Alejandro, de Visión 3030, que es un programa de economía circular. La ANDI, me devuelvo un segundo, perdón. La ANDI lleva más de 10 años liderando estrategias de economía circular desde el sector empresarial. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Hacer una apuesta muy grande para pasar de un modelo lineal en el cual producimos, consumimos y desechamos a un modelo circular en donde, perdón, ustedes no están viendo, en donde lo que queremos es pasar de un modelo en donde se produce, se consume, se utilizan distintas estrategias alrededor de la economía circular, que son las famosas llamadas 3R o las ya 9R, para luego volver a insertar en el ciclo productivo, generar materias primas y volver a entrar a circular. Básicamente, Visión 3030 lleva 3 años. Nace para responder a una resolución que es la 1407 bajo un principio muy interesante, que es el de la responsabilidad extendida al productor, en este caso para los temas de envases y empaques. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que toda empresa productora que genera o produce envases y empaques y que pone en el mercado y que por ende genera un impacto ambiental, tiene que responder por un porcentaje del aprovechamiento del cierre de ciclo. Esta resolución nace en el año 2018 y la ANDI, desde el sector empresarial, lidera junto al sector público traer esta resolución y es pionera en América Latina y en la región. Chile va a entrar este año con su piloto, pero Colombia es un referente en materia de economía circular, principalmente en estos temas de responsabilidad extendida del productor. Perdón un segundo. Nosotros entonces somos en este momento más de 350 empresas afiliadas a Visión 3030, somos el colectivo empresarial más importante del país, desarrollamos estrategias competitivas que nos garanticen y superen el cumplimiento normativo y en este momento tenemos más de 27 sectores productivos representados en Visión 3030. Este es el sector alimentos que hace parte de Visión 3030, es el sector que más pesa y el más importante y es alrededor del 35% del sector alimentos hace parte de Visión 3030. En cuanto a nuestras líneas estratégicas, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos unos grupos de trabajo que nos permiten tener mejor aprendizaje colectivo. Los temas de economía circular son nuevos. Apenas estamos aprendiendo, llevamos solo 3 años de implementación en torno a los temas de envases y empaques. En estos grupos de trabajo nos sentamos con las empresas productoras, nos sentamos con los gestores, nos sentamos con los transformadores y con todos los actores de la cadena para entender cuáles son estos retos. Trabajamos, por ejemplo, retos alrededor de las cadenas de valor de los distintos plásticos, de los distintos materiales, por ejemplo, también el papel, el cartón, el vidrio, cuáles son estos retos y en dónde en los distintos eslabones de la cadena tenemos que entrar a fortalecerlos. También tenemos, por supuesto, nuestra línea de implementación, que es la que busca responder al cumplimiento normativo. Aquí trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de todas las cadenas de valor de los materiales con los que nosotros trabajamos, pero también de todos los actores de la cadena para lograr este cumplimiento normativo. En este momento tenemos unas metas de lograr un aprovechamiento de más de
del 14% de los envases y empaques que se ponen en el mercado. Esto corresponde a metas muy ambiciosas, por ejemplo, de lograr en 2 años el aprovechamiento de más de 103.000 toneladas en el año, es decir, logrando el cierre de ciclo, ¿cierto? Luego tenemos nuestra línea de innovación. Aquí en el año 2023 hicimos una apuesta muy interesante de lanzar nuestra oficina de innovación para fortalecer el ecosistema de envases y empaques, de innovación de envases y empaques en Colombia. Este año estamos haciendo unas inversiones de más de 1.000 millones de pesos orientados a los grandes retos y dolores que tenemos en materia de innovación en economía circular. Y también estamos haciendo apuestas muy interesantes de la mano con la cooperación alemana, y este año vamos a lanzar el primer fondo de pago por resultados en innovación en temas de envases y empaques, que es pionero en la región en América Latina. Y aquí esperamos tener unas apuestas muy grandes y muy interesantes en este sentido. Tenemos nuestra línea de inclusión social. Nosotros trabajamos de la mano con los gestores, es decir, con quien recolecta los envases y empaques, por ejemplo, con las organizaciones de recicladores. Como ustedes saben, tenemos muchísimos retos alrededor del fortalecimiento y de la formalización de los recicladores de oficio en el país. Si bien Colombia ha venido avanzando en materia normativa y en el reconocimiento, y es también reconocido a nivel América Latina en este sentido, cuando entramos a mirar las condiciones de vida de la población recicladora, pero también sus condiciones y su capacidad de competitividad en el mercado, pues tenemos muchos retos. Entonces aquí también venimos trabajando y ya les voy a contar un poco más. Frente a los proyectos territoriales y sectoriales, aquí también estamos tratando de identificar, sobre todo en territorios marino-costeros que reúnen básicamente todos los retos y todas las barreras que tenemos en materia de economía circular, cuáles son estos aspectos en donde más deberíamos empezar a trabajar para dinamizar los temas de economía circular, bien sea en materia normativa, bien sea en generación de capacidades de distintos actores, bien sea, por ejemplo, fortaleciendo cadenas de valor de distintos materiales, por ejemplo, como algunos plásticos que no necesariamente son tan fuertes, o las cadenas de valor no son tan fuertes ni tan maduras en muchos territorios, temas de logística, etcétera. Entonces aquí hacemos unos diagnósticos importantes y entramos a trabajar, a intervenir y a trabajar muy de la mano con distintos actores para lograr el fortalecimiento a nivel territorial. Tenemos proyectos sectoriales que buscan atender retos particulares del sector, de distintos sectores. Por ejemplo, trabajamos con el sector restaurantes, que tiene unos retos particulares, trabajamos con el sector arrocero, trabajamos, por ejemplo, con el aeropuerto El Dorado en una iniciativa que se llama Conexión, y así vamos trabajando estos proyectos sectoriales que nos permitan entender qué tenemos que fortalecer y qué tenemos que trabajar. Por último, tenemos una apuesta muy importante que es la pedagogía al consumidor. Este es uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos en materia de economía circular. La cooperación del consumidor sigue siendo muy baja, y en la medida que no logremos que separemos bien en la fuente, va a ser muy complicado poder agilizar y movilizar los temas de economía circular. Entonces, este año lanzamos una campaña en temas orientados a la pedagogía, con un enfoque en cambio de comportamiento, en la economía del comportamiento, tratando de incidir y contribuir en los temas que tienen que ver con la pedagogía al consumidor. ¿Cuáles han sido nuestros logros? En 2 años de implementación tuvimos 103.000 toneladas aprovechadas. Este año vamos a cerrar casi con 200.000 toneladas, y en la medida en que va creciendo el porcentaje de cumplimiento normativo, pues evidentemente esto va a ir incrementando significativamente. Aquí nosotros perdón, me devuelvo, no sé por qué se me está pasando. Nosotros también tenemos unas apuestas internas que, si bien por normatividad no nos lo obliga, aprovechamos por tipo de material de acuerdo a la proporción de envases y empaques que se ponen en el mercado. Hacemos apuestas muy importantes en el aprovechamiento del cierre de ciclo, por ejemplo, de plásticos flexibles, de papel y cartón, de acuerdo a lo que ponen nuestras empresas en el mercado, para ir fortaleciendo y agilizando todas las cadenas de valor en el país. Trabajamos con 45 empresas transformadoras aliadas en distintas partes del país. El año pasado logramos aprovechar 50.000 toneladas, que hacen parte de estas 103.000 toneladas. Trabajamos de la mano, además con una figura de formalización, como se les contaba,
con 94 gestores, de los cuales 34 son organizaciones de recicladores, y logramos una cobertura en 246 municipios del país en 27 departamentos. ¿Qué apuestas tenemos y en dónde estamos poniendo el foco de atención? Sobre todo, trabajando en los temas de comunicaciones. Les contaba, lanzamos una campaña, esto es fundamental seguirlo, fortaleciendo y trabajando. Hemos llegado a más de 5.000 personas con nuestras campañas de comunicaciones. En innovación, lanzamos nuestra oficina de innovación y tenemos 17 iniciativas que están siendo financiadas actualmente por Visión 3030, eso para responder a temas de innovación tanto aguas arriba, aguas abajo, por ejemplo también en materia normativa, entendiendo cómo logramos agilizar estos temas en Colombia, y más o menos estimamos que para el año 2030 vamos a estar haciendo inversiones de más de 13.000 millones de pesos en temas de innovación y queremos ser líderes en los temas de innovación de envases y empaques en economía circular. Y finalmente, como una gran apuesta en inclusión social, es el desarrollo de un modelo de cierre de brechas para población recicladora. Esto lo estamos trabajando de la mano con Fundación Andi, que tiene una muy buena experiencia en este sentido, con Fundación Avina, que también a nivel regional tiene una experiencia y un conocimiento que queremos que nos ayude a fortalecer y que sea nuestra guía orientadora para lograr realmente mejorar las capacidades, la formalización de la población recicladora y que desde el marco de responsabilidad extendida del producto nos volvamos líderes en este sentido. Por último, y para cerrar, se nos está acabando el tiempo, quería comentarles una de las grandes apuestas que tenemos en el marco de los proyectos o de la Oficina de Innovación, que son los Golden Design Rules, que son las reglas de oro del ecodiseño. Este año estamos empezando a trabajar con 20 empresas afiliadas a Visión 3030. Muchas de ellas son empresas que son parte del sector de alimentos y tiene, digamos, un foco muy específico en temas en ecodiseño, en plásticos. Aquí queremos lograr un impacto muy importante. Si ustedes pueden ver, estas son las 9 reglas de oro. Las empresas escogen uno de los principios en los cuales van a trabajar y esperamos que esto avance, y la idea es seguir fortaleciendo estos principios de las reglas de oro en el ecodiseño y seguir escalando. El próximo año queremos incorporar unas 40, 50 empresas más y poder empezar a agilizar en mayor medida todo lo que tiene que ver con el ecodiseño de envases y empaques, y con un foco muy importante en plásticos. Tenemos retos muy importantes como la ley de plásticos de un solo uso, la reforma tributaria, y tenemos una apuesta grande en este sentido. Yo con esto, se me acabó el tiempo, con esto me despido y muchísimas gracias. Bueno, gracias Mónica, maravilloso las cifras que nos presentas y los datos. Bueno, yo tengo el gusto de invitar a Olga Bocarejo. Olga es la fundadora de Banca de Alimentos, es la creadora de esta iniciativa para la superación de la pobreza y ganadora de distintos premios nacionales, internacionales y reconocimientos por su preocupación en los temas de seguridad alimentaria e inclusión financiera con residuos sólidos. Olga, bienvenida y adelante. Gracias. Listo. Buenos días. Bueno, yo les quiero contar hoy esta iniciativa que nace de una familia rural. Quise traer unas fotos de nuestro álbum de recuerdos. Una familia rural de bajos recursos, sin educación formal, con mucho conocimiento del territorio, con experiencias dentro de situaciones familiares muy delicadas, con temas de no tener con qué alimentar a los niños, con qué darle de comer para mandarlos al colegio. El maestro de construcción y ella empleada del servicio doméstico interno en Bogotá. Tenía que dejar los niños solos al cuidado de mi esposo mientras que buscábamos esa forma de ingreso en un municipio muy pequeño del departamento de Boyacá. Pero tenían una ilusión y era cómo hacemos o cómo creamos iniciativas diferentes que nos saquen de esa vulnerabilidad.
encontrar problemas y necesidades que nos mantenían así, que tener que sacar del territorio, irnos a ser empleados del servicio o de pronto celadores, a ser vendedores ambulantes. Si queremos quedarnos dentro del territorio, y conocemos muchas personas que pasan por esas necesidades. Es así que tienen la iniciativa de generar productos y servicios financieros, créditos, ahorros y seguros. Con lo único que teníamos, residuos, la tina de baño de la niña que ya tiene 15 años y todavía está allá al lado de la mata de plátano, que van a sembrar unas lechugas y todavía están las botellas de vino, las botas de caucho, la estufa que se dañó. Eso desincentiva la producción agropecuaria. Queríamos caras como estas, alegres, contentas, entusiastas y con mucha esperanza. Porque el hambre no acepta consejos, no puede haber paz con la barriga vacía. La esperanza es un muy buen desayuno, pero es una pésima cena. Y hay muchas personas en el sector rural que se acuestan con hambre y que no tienen las 3 comidas diarias. Es así que esta familia desarrolla productos y servicios financieros a los cuales se puede acceder solo a través de los residuos que genera la bota de caucho, el envase de agroquímico, el envase de pesticida, el icopor, la nevera que le trajeron de Bogotá, que porque no servía y a ver si allá la hacen funcionar. El sueño de esta familia era que los residuos generaran ingresos adicionales para adquirir alimentos en favor de la seguridad alimentaria, reducción de pobreza, hambre cero, sobre todo mujeres que se empoderan económicamente a través de los residuos. Y esta familia lo logró, desarrolló el primer seguro y único seguro nutricional que se adquiere con residuos, con basura, y se cobra en alimentos. Garantiza la alimentación en momentos de siniestro, incapacidad en casita, hospitalización, cuidados intensivos, maternidad, y es un seguro funerario. ¿Qué tal un crédito nutricional cuando no tenemos que echar a la olla? Pero ahí está Banca Alimentos, el banco en su vereda, en el rancherío, en el caserío, en la zona insular, en la montaña, en la vereda. Y puedo ir y hacer una solicitud de crédito nutricional, tener acceso a ese arroz, esa panela, esa lenteja, frijoles, garbanzos, leches, huevos y poder abonar a capital solo a través de residuos. Tener estas mujeres empoderadas que generan esperanza cada día. Instituciones financieras en la vereda, en el rancherío, que permiten tener inclusión. Tú debes llegar a Banca Alimentos, solicitas la apertura de una cuenta de ahorros, te entregan una tarjeta y comienzas a recibir educación ambiental en gestión de residuos, cómo gestiono esa caja de Tetra Pak, esa lata de sardinas, ese envase de pesticidas y agroquímicos, ese textil, esos chiros y trapos, decimos dentro de nuestro lenguaje. Hemos logrado que esos residuos generen esa seguridad alimentaria. Tener es un ahorro sistemático, lo puedo poner en mi cuenta de ahorros y el día que no tengo que hacer, puedo hacer ese retiro, un retiro en alimentos. Hemos logrado que chicos a través de la universidad, una vereda que se une para dejar de quemar el residuo, podamos ponerlo en una cuenta para que pueda estudiar en la UNAD, que es uno de nuestros aliados. ¿O qué tal? Que pueda también aportar a piso de protección social a través de los residuos que genera. Logramos que una empresa, una entidad como esa permita que personas recicladoras, amas de casa, migrantes, retornados, personas en condición de calle, puedan tener acceso por primera vez a un servicio financiero, pero que además pueda aportar a piso de protección social para tener un ingreso económico para la vejez. Que tenga productos dignos, inclusivos y oportunos, que tienen una aplicación exitosa a la solución de problemas sociales. Tener acceso a ese alimento y alimentos dignos, alimentos inclusivos. Hay mucha gente en el sector rural que no puede acceder al chocolate Sol, menos 1 libra, si acaso pastilla. Y hemos incluido también productos de los cuales somos distribuidores exclusivos. Productos de recuperación nutricional en solo 6 semanas que se iban para Bangladesh, para Uganda y Ruanda, para los campos de refugiados y se produce en Colombia. Logramos ser distribuidores solo a través de residuos, desde las botas de caucho, una cantidad que se quema y eso con todo el daño ambiental que causa en tema de gases efecto invernadero. Ahora no se queman, se llevan al banco y se generan ingresos.
Transportamos una cantidad de residuos, 123 toneladas mensuales. Tenemos 12.800 clientes, cuentavientes, que tienen tarjeta y hacen transacciones a través de los residuos. ¿Qué tal una familia en Bogotá que pueda ahorrar todo el año para hacer viajes turísticos? ¿O qué tal medicina prepagada a través de los residuos? Poder mejorar esa calidad de vida. Concentrados en el territorio rural, donde los residuos causan un gran daño a las fuentes hídricas. Estas fotos son de la región del oriente de Cundinamarca, porque Bancalimentos el 80% es de operación rural. Residuos que dejan de irse y de contaminar esa agua, porque este territorio, a través del Parque Natural Chingaza, proporciona el 80% del agua que consume Bogotá. Limpieza de lagunas a través de profesionales en temas de buceo, toda la gestión de cada uno de los residuos. Esto nos ha permitido pertenecer a la bancada de Economía Circular del Consejo de Bogotá, poder tener un proyecto o un piloto en Sao Paulo, en Brasil, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, poder tener, ser fellow o conferencista de Google Startup, poder también hablar con los empresarios que vienen, los jóvenes que están estudiando, para que puedan generar procesos de innovación abandonando lo obvio, la lógica dominante, lo que ya está establecido, y poder generar ideas impactantes para sus regiones. Hemos podido tener aliados, el Programa Mundial de Alimentos, con quien estamos trabajando en Cartagena, con una comunidad que está asentada sobre un relleno sanitario, el Banco de Alimentos, que es uno de nuestros aliados, Andy, que nos descubrió desde que estábamos detrás de la montaña, como le digo yo, nos sacó de allá. Estamos haciendo también un piloto en Guatemala con el gobierno de Estado norteamericano, impulsa con todo el tema de datos, cruce de datos, arquitectura de datos y administración. Tenemos un software operativo. ¿Por qué no ponerle innovación a los residuos? Blockchain, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada. Eso hace Bancalimentos, eso hace esta innovación que nació del sector rural, de una montaña de personas que no tienen ninguna clase de conocimiento en economía. Esto ha permitido tener Thomas Jeffrey, que es el director el secretario de Gobierno de Estado norteamericano, por tener reconocimiento del Women Forum Economy, de Mohamed Yunus, premio padre del microcrédito, que nos permite tener a uno de nuestros aliados, que es ONU y UNO Medio Ambiente, para poder contarles a otros la experiencia, y que de alguna forma, aunque estamos iniciando hasta ahora, este es apenas el comienzo, seguimos aprendiendo. Esta empresa es Fellow de Ashoka del año 2019, pertenece al Business Call to Action, al lado de Credifamilia, al lado de la constructora Bolívar, de la Fundación Bancolombia. Esta empresa tan pequeña y rural, que solo quiere hacer las cosas diferentes y bien. Eso nos ha permitido mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Comemos mejor, mejoramos nuestro entorno, pero también mejoramos grandes entornos en Colombia y en Latinoamérica. Y bueno, esa es mi presentación. Gracias. Bueno, espectacular, Olga. Increíble lo que está haciendo, maravilloso todo este esfuerzo. Vamos a cambiar ahora como de sector, yo diría, pero no de filosofía. Vamos a recibir a Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos Jaramillo es el vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Ha estado en distintas áreas de temas comerciales, MIPYME, y bueno, Bancolombia sin duda ha venido generando un portafolio muy interesante, cosas novedosas, pensadas en el agro y las pequeñas empresas. Juan Carlos, adelante y bienvenido. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes y a la Andy pues por la posibilidad de estar aquí, y retador porque ojalá pues el aplauso sea la mitad de lo que fue con Olga. De las cosas que más me gustó de escuchar a Olga es por ahí escuché la Fundación Bancolombia, y eso pues nos pone un reto de que este tipo de iniciativas en el país cada vez la damos con mayor potencia.
Cuando ella hablaba había algo que me motivaba mucho y era ese amor tan grande que se le veía por compartir todo esto que han hecho. Nosotros en el Grupo Bancolombia hace alrededor de unos 5 años empezamos a hacernos la pregunta de fondo y entramos en el concepto de generación consciente, a quien les lo invito, a muchos de ustedes los invito a que lo revisen, a hacernos la pregunta de para qué teníamos esta organización hacia adelante, qué era lo que queríamos lograr. Hay un autor americano que seguro muchos de ustedes conocen que se llama Mark Twain, que nos hace siempre una pregunta y es cuáles son los 2 días más importantes de la vida del ser humano. Entonces normalmente decimos todos el día que nacemos y la gran mayoría decimos el día que nos morimos, pero realmente es el día, el primero, el que nacemos. No sé si lo saben, pero nacer es una de 3 trillones de posibilidades, entonces estar aquí pues per se ya es un milagro. Y lo segundo es cuando descubrimos para qué nacemos. Y eso lo hicimos en un trabajo a nivel de dirección y a nivel del banco como un todo hace unos 4 años, y nos encontramos con esta invitación que nos hacemos a nosotros mismos y les hacemos a ustedes: promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Nosotros nos levantamos 22.000 colaboradores bajo esta filosofía todos los días en el Grupo Bancolombia y entendemos que el desarrollo sostenible es una triada donde cambiamos un poco la interacción del orden de las cosas, desde lo económico como fundamental, porque es necesario para el crecimiento, pero también involucramos lo ambiental y lo social, y hemos venido entendiendo que el impacto tiene un valor tan relevante como el resultado económico al final pues del PIG. Entonces ahí hemos hecho un ejercicio relevante y le pusimos el apellido de agro porque entendemos que la transformación grande, cuando hablamos de bienestar para todos, la encontramos en gran medida en el agro. Entonces nos hemos concentrado de manera muy importante. El mecanismo de innovación más relevante que nosotros tenemos y hemos descubierto no pasa por el portafolio de los productos, pasa por la interacción de las necesidades entendiendo a los clientes, y nos demoramos un tiempo en hacerlo. Hoy tenemos al interior del banco personas del campo, personas de la agroindustria, tenemos veterinarios, tenemos zootecnistas que les estamos enseñando a ser banqueros para que puedan conversar con ustedes y con el sector y con la industria de una manera distinta. Entonces entendemos el conocimiento como la variable más relevante para poder conectarnos con ustedes. Y ese conocimiento lo vemos desde 2 frentes. En la medida que conocemos más el negocio y la cadena, tenemos la posibilidad de innovar más alrededor de eso, y la innovación la miramos como la posibilidad de integrar, que lo hemos venido haciendo. Entonces, ¿cómo lo miramos nosotros desde la relación con el sector y con cada uno de ustedes dentro de la cadena? Nosotros entendemos el propósito desde estas 3 grandes dimensiones y nos focalizamos mucho en el fortalecimiento del tejido productivo, entendiendo al gran productor como un ancla relevante donde hemos sido durante muchos años protagonistas, pero estamos entendiendo ese gran productor desde una manera muy distinta, desde un lenguaje común, y como veíamos ahora, escalando la misma montaña en montañas distintas como nos lo planteaban. Nosotros nos conectamos distinto con ese gran productor, entendemos las formas de financiarlo, entendemos su capital de trabajo, entendemos sus capacidades de generación de inversión y lo tratamos de fortalecer desde el conocimiento técnico. Y ahí aprendemos mucho de ustedes, de quienes en esto están hace un tiempo y nos vienen enseñando, y nos hemos insertado ahí buscando acelerar el crecimiento y que ese crecimiento se esparza en toda la cadena productiva. Entonces ese es un gran pivote que está al interior del banco, donde hemos tenido un proceso de evolución relevante. Tenemos las medianas y las pequeñas empresas, que nuestra intención en la agroindustria es ser capaces de incentivar en ellas la salida de la zona de supervivencia, desde el frente financiero, y articular las posibilidades para que así se pueda realizar. Muchas de ellas todavía viven en la angustia en donde no queremos estar: o le pago al banco, o hago el CAPEX, o hago la inversión. ¿Cómo hacemos para que trabajen más para ellas y menos para los bancos? ¿Cómo somos capaces de dinamizar el crecimiento en ellas y poder salir de esa zona de supervivencia que no es sostenible en el tiempo? Y por último, y quizás lo más importante,
los emprendedores, los independientes y las personas, que siempre cuando uno los escucha, pues el común denominador es la falta de posibilidades, la falta de oportunidades, cómo nos conectamos con ellos de manera distinta y cómo somos capaces de generar mecanismos de inclusión. Nosotros la innovación la vemos en el desarrollo traducido en bienestar, y ahí es donde nosotros hemos trabajado, y un poco ya sin meterme en lo que me queda, que es poco, en entender esto desde el portafolio. Nosotros el acceso lo hemos trabajado en los grandes productores con los créditos integradores que ustedes conocen. Ahí están, eso no hace mayor diferencia, pero cómo incentivar a estos grandes productores a encontrar posibilidades desde el conocimiento de nuestros equipos de estrategia y comerciales es lo que hace una diferencia relevante. Ahí hemos habilitado, hemos avanzado y ya hay unos recursos relevantes en lo ocurrido este año invertidos. Nosotros en el acceso también tenemos digamos, la estrategia de mayor profundidad. La estrategia de mayor profundidad pasa por el concepto de encadenamientos productivos. Entonces, cogemos a este gran productor, entramos muy fuerte con él a entender en los diferentes subsectores su ciclo de negocio, sus capacidades productivas, su capacidad de conversión, etcétera, en general en lo técnico, y le asignamos un nivel de riesgo que se puede irrigar a la cadena de una manera mucho más eficiente. Y los datos son muy positivos. Hoy en el banco el 50% de los cupos de crédito que nosotros aprobamos no son clientes del banco. No le conocemos los estados financieros. A través de las formas de transar y de relacionarse con ese pivote, nosotros logramos profundizar. Y los datos son relevantes. Sé que nos falta, sé que hemos avanzado, hemos logrado cosas importantes. Esto es relativamente reciente, esto parte más o menos de 2021. Pero fíjense, los datos son importantes. Hoy tenemos 700.000 estudios de crédito que hemos pasado al interior del banco. Tenemos casi 1.8 billones de recursos puestos al servicio de esta cadena de valor, y tenemos más de 240 comunidades donde muchas de ellas están en la cadena de agroindustria. Entonces, ¿qué es lo que es innovador aquí? Las formas de operar este modelo. Los productos pueden ser muy similares, pero cómo los integramos y cómo los conectamos y cómo permitimos el acceso de los pequeños productores e incluso de las personas al sistema financiero ha sido nuestra obsesión, y creo que ahí lo hemos venido logrando, aunque nos falte yo creo que mucho, pero hemos avanzado de manera importante. En esos procesos hemos identificado que las mujeres tienen un factor y una preponderancia importante en la ruralidad, y hemos ahí también invertido. Tenemos unas líneas para mujeres en la agroindustria que son especiales y que han venido accediendo de manera importante con unos avances representativos. También hemos logrado en las líneas sostenibles activar una cantidad de clientes que tienen en sus procesos productivos posibilidades de mejora, pero no lo ven, o están tan entretenidos en el PIG y en el balance que no son capaces de ir más allá de las necesidades que tiene su negocio en la operación, y entonces entramos ahí también a facilitar con unas líneas distintas en términos de costo que también permiten pues el crecimiento. Ese es un tema de acceso. Hay otro tema que yo creo que es muy importante compartirles. Nosotros a través de este ecosistema hemos creado Bancolombia a la mano. Esto es una cuenta sin costo que ya tiene 6.5 millones de clientes que opera, y que hoy a través de la plataforma estamos aprobando cupos de pequeños montos hasta 5 millones de pesos, que también de una manera muy rápida facilita, con mucha data. Muchos de ellos no tienen información financiera, porque ese es el entendimiento del reto nuestro. Cómo a través del mundo transaccional, el comportamiento de los negocios dentro de un ecosistema, habilitamos de manera fácil nosotros posibilidades. Y un segundo frente, en lo poco que me queda, es decirles que desde el conocimiento desprendemos el concepto de educación financiera. Ahí es muy relevante las intenciones nuestras. Tenemos a través de la fundación el programa En Campo, que toma más o menos, ya hay más o menos 200 emprendedores grandes. Entramos con equity, pero también entramos con deuda, y entramos con la intención de, a través de mentorías, hacer estas compañías mejores, que aceleren más rápido el crecimiento, y ese crecimiento tenga un impacto social o un impacto en el campo. Y eso es un programa que los invito a los que conocen ustedes en la cadena de ustedes,
quienes podrían postularse, que también es de nuestro interés. Y tenemos también un trabajo muy bonito, ya tenemos más de 19.000 personas en el campo, se llama Cuenta sin Cuento, y es que le ayudamos a la gente a que no se cuenten los cuentos mal echados de alguna manera, y es que estudien, entiendan, que tengan una conciencia en las finanzas personales y que eso les permita de alguna forma también crecer de manera más sostenible. Eso es un programa muy relevante, arrancó en el 2019 y hoy tiene una profundización importante. Y por último, más de 2.500 becas a estudiantes de la ruralidad, muchos de ellos en Enagro y algunos que entran al banco y facilitan este proceso de entendimiento y conocimiento de la industria que ustedes tienen. Esto es a muy rápido, pues el tiempo que teníamos para compartir con ustedes y decirles, miren, nosotros en el Grupo Bancolombia tenemos que entender cada vez más la vida de cada uno de ustedes dentro de las compañías, tenemos que conectarnos mejor con ustedes y tenemos que trabajar en darle mucha fuerza a la inclusión. Uno escucha a los paneles previos a este y se da cuenta que seguimos con un reto grande de deuda social en términos del agro, y nosotros tenemos que ser un transformador de esa realidad en este país. Nosotros creemos que el agro es nuestra mayor oportunidad y así queremos que ustedes lo sientan, y si en algo no estamos haciendo bien, toda la apertura también a escuchar, porque de ustedes aprendemos. A todos, muchas gracias. Bueno, gracias Juan Carlos por ese foco en el agro. Bueno, nuestra última intervención de este bloque de ciclos de innovación, para que cerremos este espacio, es Reinaldo García. Reinaldo García es el CEO de Siemens Colombia. Un dato relevante, es el primer CEO colombiano que tiene Siemens en sus 70 años de historia en el país. Bueno, un hombre que ha estado siempre en el mundo de la ingeniería. Bienvenido, Reinaldo, a este espacio por compartir con nosotros. Buenas tardes para todos y muchas gracias a la Andy y muchas gracias también a ustedes para poder tener este espacio para compartir algunas ideas. Para nosotros como Siemens es un honor poder compartir aquí algunos de los conocimientos, de los conceptos asociados a lo que más nos emociona, que es la tecnología, pero la tecnología aplicada. Así es de que, pues, vamos a comentar algunas de las ideas, algo de lo que está haciendo hoy en día Siemens. Iniciamos por mencionar algunos de los desafíos que hoy en día tenemos, y algunos de esos desafíos forman parte o están asociados a las grandes macrotendencias de lo que está sucediendo en el mundo actual. Cuando vemos actualmente decimos que más o menos hacia el 2050 seremos del orden de 9.700 millones de personas que habitamos en este mundo, y que debido al aumento de ingresos y de la urbanización, y aquí vamos a volver seguramente un poquito más adelante al tema de la urbanización, pues cada vez esto es un desafío, debemos aumentar la producción en del orden del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Ya es un desafío, porque lo que es la superficie disponible cada vez es menor y por lo tanto la presión para poder pensar en hacer las cosas diferentes es lo que seguramente cada vez nos va a llevar a pensar en innovación, y esto obliga a repensarnos absolutamente todo lo que estamos haciendo. En el cambio climático, definitivamente quizás es la gran macrotendencia que hoy en día está transformando y revolucionando muchos de los negocios en absolutamente toda la sociedad, está teniendo un impacto muy grande. La creciente demanda de energía y de agua realmente hace que todos nos repensemos y evaluemos lo que estamos haciendo. Aquí hay un tema que me pareció muy interesante, lo quise traer. En el 2019, y esto es, aquí ven la nota de la FAO, donde decimos que aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron generadas por lo que es la agroindustria. Esto realmente creo que es un punto bien importante,
que todos creo que estamos preocupados cada vez más de cómo desarrollamos actividades pero con menor impacto medioambiental. Para el año 2050, nuevamente, otra de las grandes macrotendencias es que todos queremos ir a centros urbanos. Esta es una gran macrotendencia. En América Latina por una razón, en los países desarrollados por otra razón, pero siempre estamos pendientes de ir hacia los centros urbanos. Entonces, cada vez más va a ser un desafío cómo disponemos de los alimentos en esos centros urbanos. Y veamos que hay otro gran desafío y es la transparencia y la reducción de costos. Veía de los expositores anteriores que ya empezábamos a hablar también de este tema, de cómo logramos cada vez tener una mayor transparencia. Transparencia que lo vamos nuevamente a tomar a lo largo de todo lo que es el ciclo mismo de desarrollo del proceso productivo. Y si miramos rápidamente algo del panorama, seguramente que aquí ya se habrá mencionado algunas de estas cifras del panorama, lo que es el agro en Colombia. Vemos, por ejemplo, que aproximadamente el 16% de la población activa está en el sector del agro, que se contribuye con el 6.4% del Producto Interno Bruto y que aproximadamente 33, casi 34 millones de toneladas se producen al año. Pero estas últimas cifras me parecen más interesantes y es cuando decimos que aproximadamente 41.5 millones de hectáreas, yo validando esta cifra encontré otra fuente donde decía que era aproximadamente 39, pero al final no estamos por encontrar la cifra exacta, sino para más o menos ver la proporción, en donde decimos que aproximadamente 33 millones de esas hectáreas se dedican a ganadería y solamente estamos hablando de 8.5 millones de hectáreas para la industria agrícola, de los cuales, si miramos ese 8.5, 7.1 están para cultivos y 2.9 están para cultivos agroindustriales. Y aquí viene el tema de agroindustrial que es interesante y es qué tanto tecnificadamente estamos desarrollando nosotros la industria agrícola. Y ese es el gran desafío. Y por eso aparece algo que nos interesa muchísimo y es hacernos algunas de las preguntas. ¿Qué pasaría si? Algunas preguntas que nos ayudan a ubicarnos. ¿Qué pasaría si pudiésemos tener los alimentos libres de pesticidas? Que no tuviésemos que utilizar nada de pesticidas y herbicidas. Si pudiéramos cultivar los alimentos muy cercano donde está la gente, que no tuviéramos que emplear energía, llamémosla así, energía en sus diferentes fuentes, de transportar ese alimento que yo lo produzco, y pudiésemos alimentar a la población de la forma más sostenible y menos intensa de energía. Eso son los interrogantes y estos desafíos nos llevan a que nos imaginemos que cada vez hay que darle una respuesta a estos grandes desafíos globales que nosotros estamos teniendo. Algunos de estos, para no detenerme y por temas de tiempo, nos vamos a ir viendo a lo que nosotros traemos como el concepto de la agricultura en ambientes controlados. Algunos seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, que es tener una agricultura en donde se pueda tener el ambiente controlado. ¿Qué significa esto? Que podamos tener una calidad y un control mucho más, llamémoslo así, regulado, que todos podamos analizar y llegar a estos temas. La sostenibilidad y, naturalmente, el uso de la tecnología. Y esto lo asociamos a 4 grandes variables que son las que definitivamente son variables claves cuando hablamos de dónde deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos. La energía, el trabajo, el agua y los datos. Y aquí empezamos a hablar de los datos. Y aquí entonces, ¿cuál es la propuesta de lo que hablamos es la agricultura vertical, o lo que llaman en inglés, seguramente ustedes lo habrán escuchado mencionar, que se llama vertical farming. El vertical farming es hoy en día una nueva tendencia que puede dar una respuesta a buena parte de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos hablando de estos desafíos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que en absolutamente toda la cadena podamos ver nosotros, y en digámosle, proceso de todas las diferentes cadenas, podamos ver cómo es que logramos integrar la información, desde los semilleros, crecimiento, la cosecha y la distribución. El objetivo fundamental de la Industria 4.0, que ya se mencionó aquí, es el tener datos. La revolución industrial y el 4.0 siempre habla es datos, tener información a lo largo de toda la cadena. Ese es el punto fundamental. Y por eso, cuando nosotros hablamos aquí de
vertical farming o la agricultura vertical, estamos intentando ver toda la cadena productiva desde el comienzo, desde el disponer de la energía que normalmente hoy en día deberíamos de buscar que sean no unas fuentes renovables, desde tomar datos desde ese punto, desde donde estamos teniendo la inteligencia del negocio, el sistema de tratamiento de aguas que hoy en día cada vez tiene que tomar mayor relevancia para que sea lo más óptimo posible desde el punto de vista de su eficiencia. Y aquí empezamos a hablar de dos temas fundamentales que yo siempre tomo de referencia cuando estamos hablando del Industry 4.0, y es que a través de los datos tenemos que buscar dos cosas, que lo voy a retomar seguramente al final, y siempre es la productividad y la innovación. Y aquí nosotros con el tema de buscar a lo largo de como ustedes se darán cuenta, mire, aquí estamos hablando desde cuando empezamos con la energía hasta el final cuando hablamos de dos temas fundamentales, que es el gemelo digital y el control de la calidad de datos. Es poder tener en un ambiente controlado todas las diferentes variables que significan y hacen que un proceso productivo sea más eficiente o menos eficiente. Es lograr en estos ambientes controlados no dejar tantos elementos al azar, a mirar a ver si nos puede suceder o no, si vamos a tener más o menos humedad, si vamos a tener más o menos contenido de agua, etc. Es decir, estamos buscando que en este vertical farming, en este concepto de agricultura desarrollada al interior, podamos lograr tener un control de esas diferentes variables y no solamente eso, sino que también estamos llevando a que podamos tener datos en toda la cadena productiva, que es el insumo valioso hoy en día en absolutamente todos los procesos que se desarrollen, y por eso es el éxito de la cuarta revolución industrial, porque se dispone de datos. Mientras no tengamos datos, estaremos siempre un poco alejados de esto. Por eso démosle una visión a lo que es la madurez digital en la agricultura. Y aquí hablamos entonces de lo que serían diferentes etapas y a dónde quisiéramos llegar. Y hablamos de que una etapa inicial de automatización y otra de digitalización. Si no somos honestos, quizás es un poquito, llamémoslo así, cuando hablamos del agro 1.0, quizás no es tan así, porque, digámosle, y especialmente en nuestros países agro 1.0, hablar de que ya estamos pensando en hablar de computación y conectividad, yo diría que quizás no es así tan real, pero es una base para decir que empezamos a tener que la agricultura también, como todos los sectores industriales, han tenido una evolución, y aquí estamos hablando de un agro industry 1.0, pero cuando empezamos a ir a que nos vamos a preguntar, oiga, podemos ir a estas otras etapas de podemos mirar, oiga, ¿qué está sucediendo? Es decir, ¿cómo podemos hacer una visibilidad de esto? Podemos preguntarnos, oiga, ¿por qué está sucediendo algo? Y más adelante, ¿qué va a suceder? Y por último, que sería lo más óptimo, oiga, ¿cómo se puede lograr un comportamiento autónomo? Estas no son preguntas tan diferentes a lo que suceden en otras industrias. Seguramente ustedes habrán escuchado en otras industrias que se hablan de todos sistemas autónomos. Pues claro, aquí también, ¿y por qué no pensarlo? ¿Y por qué no ser tan atrevidos de imaginarnos que esto es posible? Y por eso aparecen algunos temas como los cultivos inteligentes y aparece naturalmente el concepto de la agroindustria vertical, que es lo que ya les hacía referencia. Por eso, y ya se me está acabando el tiempo, vamos a pasar muy rápidamente para ver pues, cuál es digámosle, las diferentes etapas, o diferentes niveles que llamamos, nivel de campo, nivel de automatización, nivel de recopilación de datos y nivel de gestión agrícola. Y antes de cerrar, digámosle que diríamos que son los servicios de rendimiento del agro, que es desde que empezamos a tomar datos, cómo esto nos permite hacer unos sistemas de gestión, bien sea de mantenimiento, que nos permiten ir pudiendo intercambiar. Esto lo llevamos seguramente a un sistema de la nube, donde estamos haciendo una gestión misma de esa información. Luego lo llevamos a una plataforma donde hacemos analítica de todos estos datos y podemos, pues naturalmente, estar haciendo un procesamiento. Luego integramos estos dos sistemas para lograr llegar a tener un intercambio permanente de información o de datos.
estos son cómo se puede llegar a proyectar a dónde deberían ir los sistemas. Y para cerrar, pues este es un video que les voy a proyectar de una empresa que se llama 80 Acres de Estados Unidos, en Ohio, en Estados Unidos, que muestra ellos en una forma muy concreta, es un video muy cortito, en donde muestra cómo ellos han logrado desarrollar un gran negocio partiendo en un terreno muy, muy pequeñito. La historia de esta compañía es una de las referencias que tenemos hoy en día, pero es bien interesante. Seguramente si ustedes la buscan en internet, 80 Acres se escribe así, van a encontrar cómo son un par de hermanos que nacen y crean casi que en un espacio muy reducido y empiezan a generar, pero no tanto pensar en forma abierta, sino hacia arriba y cómo lograr controlar todas estas variables que decíamos que ya se dejan un poquito, digámosle, no al azar. Por eso, de alguna manera, quería cerrar con esta frase y decir que los recursos de nuestro planeta son finitos y debemos encontrar formas de hacer más con menos. Antes de cerrar, les quería dejar una frase, o mejor, una reflexión que es la que siempre hacemos cuando hablamos de la tecnología y de la Industria 4.0. Para mí, la Industria 4.0 significa el manejo y darle valor a los datos. Darle valor a los datos para lograr dos temas. Y es, primero, innovación. Tenemos que pensar y en esta industria tenemos que también hablar de innovación. La industria agrícola no es la excepción que en Colombia y en todas las áreas nosotros tenemos que hablar de innovación. ¿Para qué? Y con el objetivo de lograr innovación más productividad, es una fórmula que yo siempre menciono, que hay que tener cada vez más productividad. La innovación más la productividad nos tiene que ser igual, casi como si fuera una fórmula matemática. Soy ingeniero y por eso me gustan todas las fórmulas matemáticas. Tiene que ser igual a la competitividad. Y nosotros en Colombia necesitamos eso, competitividad. Para mí, Colombia necesita mejorar en absolutamente todos los frentes su competitividad y para ello necesitamos innovación y productividad, lo cual lo podemos lograr mediante la tecnología aplicada y el uso de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro, y a todos los participantes de este espacio por permitirnos conocer estos casos que nos inspiran y realmente nos motivan a seguir trabajando por el sector agroindustrial. De este modo, los invitamos a pasar al salón número 1, que contaremos con un almuerzo, el cual hoy está patrocinado por la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, que reúne a las empresas dedicadas a alimentar a Colombia y el mundo. Los esperamos muy puntual a las 2 de la tarde para retomar con el desarrollo de la agenda. Y recuerden, por favor, contestar la encuesta del evento. Para nosotros es muy importante tener sus comentarios. En los tótems que están ubicados afuera del auditorio también pueden encontrar el QR para que puedan acceder. Muchas gracias.